Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, este Mancito.ux, desde la mitad del mundo, y hablamos de UX al mundo entero. Esta frase ya la vengo usando desde hace mucho tiempo, pues para que podamos tener este contexto que este podcast nació en este país donde se le considera la mitad del mundo. El día de hoy pues tengo un invitado pues muy especial. Seguramente deben haberlo visto en algunas, digamos que ya posteos dentro de las redes. Justamente por ahí es que yo lo encontré y estoy el día de hoy con Agustín. Déjame, se me A ver perdió. cómo sale. Yo Shels- te puedo ayudar en Trete. esa. Agustín, entonces estamos con el buen Agustín. Él es eh, coach en ese sentido sobre experiencia de usuario y pues ya aporta mucho este tema de este contenido de poder ser, digamos que este consultor para varias de las marcas que está manejando en este momento. Así que, Agustín, muchas gracias por estar en ese espacio. Gracias por tu tiempo. Un placer, José. Muy contento de estar en tu espacio y participar de tu podcast. Chéverísimo. Bueno, antes de empezar, siempre es algo que hacemos en este espacio y que nos gusta así conocer un poco más la historia de cada uno de los que pasan por estos micrófonos, por así decirlo. Entonces, me gustaría que nos puedas contar un poco sobre tu historia, qué es lo que estudiaste, cómo empezaste y qué es, y, o sea, y cómo llegaste a ser lo que en este momento pues estás haciendo. Muy bien. Bueno, yo siempre digo que en lo que respecta a caminos, yo tengo dos caminos separados. Por un lado, el que le gustaba o le hubiese gustado a mi mamá, que es seguir mi carrera universitaria. Y por otro lado, lo que terminé haciendo, que es aquello que me apasiona y que curiosamente hago desde que soy muy chico. Porque la realidad es que yo me recibí como licenciado en publicidad, hice toda esa carrera, pero al final de mi cursada no la terminé ejerciendo. Tuve la posibilidad, la oportunidad de que uno de mis profesores había lanzado una startup en donde estaba armando equipo y bueno, quizás por lo que vio de mí en la universidad y por las inquietudes que tenía en el momento, me propuso sumarme como diseñador. Y ese fue mi primer contacto que yo tuve con el diseño de experiencia de usuario. Te estoy hablando ya de hace más de 10 años esto. Wow. En donde el diseño de experiencia de usuario, el product design, lejos estaba de tener eh, el auge y el reconocimiento que hoy tiene. Era una disciplina que si bien ya existía desde hace bastantes tiempos, con Nielsen, que ya estaba desde los 80 hablando sobre esto, eh, era un tema que al menos en mi país no se estaba hablando del todo. Y la realidad es que cuando llegué a conocer ese mundo no hubo vuelta atrás. Yo vengo de una historia en donde diseño sitios web y trabajo mucho en el mundo digital desde que tengo 13 años. Entonces, de repente, haber encontrado esta intersección entre el diseño y la posibilidad de crear algo que impacte, en el mejor de los casos, de manera positiva en las personas, fue Ujú. algo que me pareció como el espacio ideal en donde yo podía depositar toda mi creatividad, mis inquietudes en ese lugar. Eh, Así que bueno, ese fue como mi primer acercamiento al diseño de experiencia de usuario, el product design, y como te dije, no hubo vuelta atrás. A partir de ahí empecé a trabajar con otras startups, de a poco empecé a internacionalizarme, entonces empecé a trabajar con empresas más de Estados Unidos, y en un momento tomé una decisión de mudarme de ciudad para trabajar en una agencia porque me pasaba que necesitaba conectar más con otros diseñadores, aprender de otros colegas, estaba bastante solo en mi camino profesional y la verdad que es algo que Ujú. se lo recomiendo a todo el mundo, que si puede empezar su carrera de la mano de colegas y de personas que puedan también como aprender e interpelar sus ideas y creencias. La verdad que eso a mí me ayudó muchísimo en mi crecimiento.
Y después de ahí como que tomé la decisión, sentí que ya estaba preparado para dar el salto de independizarme y empezar a Ujú. trabajar de manera freelance. Ok, Y ese camino, bueno, me llevó por muchos lugares que después si querés los podemos conversar más en profundidad, pero por básicamente supuesto. ese es la línea de tiempo de mi background. Chévere, creo que eso es lo que nos pasa a muchos, que definitivamente cuando empezamos a entender y un poco a descubrir qué es lo que significa el diseño de experiencia de usuario, creo que no vemos el mundo de la misma forma. O sea, definitivamente cambia muchísimo tu manera de ver todo y todo lo estás así pensando en cómo se construyó, de qué manera, pero esto puede ser mejor, pero yo lo hubiera hecho así. Creo que nos pasa a muchos, creo que en ese sentido, y me parece muy chévere esta historia y sobre todo lo que tú así contaste, que es algo muy cierto, que uno no puede andar en esta vida solo. O sea, Totalmente, definitivamente, por eso es que ahora más que antes, ahora existen muchas, digamos que comunidades para que te totalmente. sumes, estés pendiente. O sea, eso es un valor que personalmente cuando yo empecé fue el punto que me dio como la seguridad de decir, ok, hay más personas que se sienten en la misma, o sea, en la misma etapa que yo, es decir, que están descubriendo esto, entonces como que me siento bien porque no estoy solo. Entonces eso es Absolutamente. algo Sí. valioso, valioso. Ujú. Incluso, como te decía antes, la realidad que hoy vive en la comunidad de UX es completamente distinta como fue en su momento. De hecho, bueno, cuando yo arranqué mi carrera, junto con un colega, tomamos la decisión de formar nuestra propia comunidad que se llamaba Ujú. Ship7, en Sí, se donde ve. fue como una reacción a la falta que teníamos de espacios para reunir a diseñadores de experiencia de usuario, para poder aprender en comunidad y para poder también apoyarnos entre todos, no solo desde lo educativo, sino también en las oportunidades. Y hoy es Ujú. fantástico ver, sobre todo habiendo hecho ese camino en donde pude tener el placer de armar una comunidad en un contexto en donde no abundaba, ver lo mucho que ha crecido es algo que me enorgullece bastante. Y es una demostración de lo madura que está la disciplina en el Claro. ecosistema y en la industria. ¿Y esta comunidad aún está, digamos, que vigente? O sea, aún existen, digamos, movimiento en lo que hacen o ya no. Está en una transición, en realidad ya no tiene más actividad. Le he estado dando continuidad oficialmente hasta el año pasado Ujú. y lo que está sucediendo ahora es de que mis inquietudes han ido para otro camino. Estoy empezando a ver otras necesidades en donde siento de que puedo aportar mucho más valor del que Chip7 Ujú. estaba aportando Ok, en su momento, por esto que te comento en gran parte de que ya hay muchas comunidades instaladas, el sí, ecosistema UX creció bastante, entonces yo siento que ya es como fue un momento de, bueno, cerrar esa etapa y poder también traer algo más innovador y que creo de que los diseñadores estamos necesitando muchísimo. sí, de hecho lo que acabas de mencionar es muy, muy cierto porque, o sea, si es que lo ponemos en una línea de tiempo, digamos que asiste a las comunidades de hace 4 años, que me refiero específicamente en el tiempo de la pandemia, que ahí fue donde empezaron a salir un montón de podcasts, un montón de comunidades de todo lado, no son las mismas, o sea, en sentido de que los diseñadores ahora ya no están solamente en la etapa de que, ok, ¿qué es esto? Sino, ok, mira, yo ya tengo toda este conocimiento de mi entorno, de mi país, de la ciudad, porque en cada zona es muy diferente. O sea, ya no es como todos Totalmente. que esto es lo que dice, así está la metodología, hay que hacerlo. Ahora es muy distinto en cada zona, en cada país. Funciona muy distinto y por lo tanto hay mucho conocimiento que sacar aún, ¿no? Totalmente. Sí, sí, yo creo que también, como todo tiene sus pros y sus contras, Ujú. y creo que también este auge que ha tenido el diseño de experiencia de usuario y lo mucho
que logró instalarse en, en el ecosistema y en la industria, también, en cierta manera, terminó comprometiendo ciertas cosas o dejando atrás ciertas prioridades o valores que yo creo que son re importantes recuperarlos hoy. Sí. Pero bueno, la verdad que hace tanto que no estoy metido en el mundo de las comunidades UX que no puedo opinar mucho tampoco. Sí, de hecho yo justamente también estoy metido en esto de las comunidades cuando empezamos con unos colegas a hacer en su tiempo cuando empezaron a salir mucho las comunidades de Figma, era de Friends of Figma y era pues por cada país, cada así ciudad. Y claro, obviamente, o sea, la intención era poder así juntar gente, ¿no? Pero pues de cierta manera sí nos demanda tiempo, obviamente, demanda tiempo estar muy al tanto de todo eso, pero pues ahora, como digo, pues ahora es un poco más sencillo el hecho de así te conectar con alguien. O sea, ya hay tanta oportunidad, LinkedIn, Instagram, esta manera que estamos aquí, así acá como estamos. Entonces creo que sí tuvo su etapa. Ahora vemos cuál es el siguiente paso para estas comunidades que en estos años que vienen. Totalmente. Mencionaste algo muy interesante dentro de tu carrera que quisiera que nos cuentes, es cuando empezaste a trabajar, diste el salto a ser independiente. En ese sentido, ¿cuándo entendiste que era el momento? ¿Qué es lo que dijiste? Ok, es ahora, no, cuando ya quiero empezar a trabajar independiente, porque seguramente cuando, o sea, lo que nos escuchan acá, pues uno piensa que ser independiente es cuando ya tiene mucha experiencia, ya tiene años, dice, ahora sí quiero hacerlo solo, pero tú lo empezaste desde muy temprano, según lo que entendí. Entonces, Claro. ¿cuándo viste ya que era el momento y cómo fue esa, ese proceso? Eh, sí, la verdad que no sé si fue algo que lo decidí siendo muy joven. También es tan relativo eso y los tiempos Ujú, hoy están tan acelerados que siento que quizás lo que a mí me llevó algunos años para poder tomar esa decisión, hoy está mucho más a la mano de quien tenga intenciones de hacerlo por la cantidad de información que hay, aunque sí es real y es lo que le recomiendo a todo el mundo, es de que si está arrancando y está dando sus primeros pasos en alguna disciplina, que primero de trabajar en equipo, de conocer procesos, de entender bien cómo funciona la industria y cómo trabajar en equipo, ujú, antes de tomar la decisión de lanzarse trabajar de manera freelance o independiente. Otra verdad que al menos lo que yo pude experimentar es de que no hay un momento ideal para dar ese salto, sino que no existe el momento perfecto para emprender o para trabajar de manera freelance, pero sí puedo decir de que al menos en mi caso yo sentí esa confianza de dar el siguiente paso cuando me di cuenta que ya sabía dominar todo el proceso, particularmente en ujú. mi caso de product design, de poder entender todas las etapas que constituyen el desarrollo de un producto digital. Em, Exacto. entonces esa confianza de decir, bueno, ya sé de qué se trata todo esto, ahora puedo tranquilamente ir a ofrecérselo a mis clientes, a emprendedores y a hablar de esto más, fue lo que me transmitió esa seguridad como para poder dar el salto. Ujú. Este punto que lo acabas de mencionar creo que es súper importante porque mucha gente, tal vez yo te lo puedo decir por experiencia personal, cuando estaba estudiando diseño visual, que es prácticamente lo que empecé, el ser independiente era como, ok, yo sé hacer logos y creo que está bien. Entonces, a la final, Ujú. claro, me topaba con temas de que me decían, oye, o sea, ¿y qué es lo que nos vas a ayudar? ¿Cómo es el proceso? ¿De qué manera? Entonces, el hecho de entender la necesidad de este cliente, que hay un montón de tipos de clientes
unos que te van a decir quiero una aplicación, otros que sí te van a decir, oye, necesitamos de esto, esto, esto. O sea, son cosas que debes saber, o sea, debes saber así manejar y como tú bien dices, el entender como todas las etapas, ¿no es cierto? Desde que estás empezando, ya así esta construcción es valioso, porque de cierta manera te vas nutriendo de todas las experiencias que ya tienes, de todas las cosas que sabes que se debe hacer, otras que con la experiencia aprendida sabes que no se deben hacer así. Entonces creo que es algo bastante bueno y pues yo lo comparto mucho porque eso To- te da mucha seguridad, ¿no? Totalmente. Y algo de lo que yo me di cuenta al tiempo, al poco tiempo de empezar a dar mis primeros pasos como independiente y freelance, fue que entender cuál era el proceso de desarrollo, dominar el proceso de desarrollo de un producto digital, era una herramienta, pero después empezás a entender Ujú. el negocio alrededor Correcto. de lo que es crear un producto digital, de trabajar con clientes, darte cuenta, por ejemplo, que los clientes les interesa muy poco el diseño en sí mismo, pero no Ujú. de una manera despectiva, sino por el hecho de que a lo que el cliente le interesa es aquello que va a obtener a través del diseño. Entonces, Correcto. no tiene sentido posicionarte como un diseñador, sino más como una persona que viene a ofrecer una transformación, que viene a ofrecerle oportunidades para su negocio. Y eso es algo que muchos diseñadores descuidamos a la hora de comunicarnos, pero también al momento de tomar acciones de marketing, de comunicación que nos Ujú. acerquen oportunidades de trabajo con clientes. Eh, Correcto. Ujú. Eso que tú acabas de mencionar es algo muy, muy común porque de hecho a veces intentamos vender el diseño como nosotros lo entendemos, ¿no? O sea, y al final no es así, porque como tú bien dices, lo que le interesa a la empresa o a este cliente, ok, lo que tú me vas a dar, ¿cómo me va a hacer llegar a lo que yo quiero? O sea, porque a fin de cuentas ellos nunca te van a pedir quiero una aplicación, simplemente quiero vender más en tal, digamos que este país. Simple, o sea, es lo Correctamente, que tal yo quiero. cual. Entonces, el entender ese lenguaje es una de las cosas que hoy en día ya no es un punto que si es que tú lo sabes bien, sino debes entenderlo, debes saberlo así, manejar, porque te vas a sentar con gente que lo único que te va a decir, yo quiero esto. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero quiero esto Claro, simplemente. exactamente. Te vas a enfrentar con muchas personas que en la mayoría de los casos van a llegar con una idea de lo que quieren hacer y es nuestro trabajo poder tener las Entender. conversaciones que lo ayuden también a la persona a tener claridad para entender de que quizás hay que hacer eso, pero para llegar a eso primero hay que hacer un montón de otras cosas que le Ujú. permitan que ese resultado final, como puede ser un sitio web o el desarrollo de una funcionalidad nueva para su producto, le va a permitir, en el caso de un sitio web, aumentar las conversiones, transformar visitantes en clientes, y en el caso de un producto, retener a sus usuarios y poder generar loyalty o fidelidad, no me salía la palabra en español, fidelidad de sus Ujú. usuarios en el producto. O diferenciarse de la competencia para, a través del diseño, pero es súper importante poder aprender a direccionar las conversaciones hacia esos lugares. Porque Sí, también a uno como diseñador lo nivela y lo posiciona en un lugar mucho más interesante y que aporta más valor a un cliente que decir soy un diseñador que crea pantallas lindas y sabe muy bien usar Figma, que es algo que yo estoy observando que muchos diseñadores están apuntando mucho sus skills para ese lado, a ujú. diseñar muy bien, Exacto. a conocer el último hack de Figma, a poder dominar la herramienta, la última herramienta de diseño, pero en realidad todo eso no tiene sentido si no está respondiendo a una necesidad de negocio concreta y si no está resolviéndole un Correctamente. problema real al cliente. Ujú. Dentro de ese aspecto, justo lo que acabaste de mencionar es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son, aparte de lo que ya hemos justamente ya mencionado, de que
hay que entender todo este proceso de cómo se construye este producto, cuáles son las fases, el hecho de saber conversar, o sea, o tener estas, digamos que conversaciones con así las personas indicadas. ¿Cuáles son las habilidades que tú viste necesarias y poco a poco que tú ya como, digamos, te fuiste construyendo tú? O sea, esto te hacía falta, esto me hacía falta. Entonces, dentro de todo este camino, porque aparte de lo que tú mencionaste, sí, o sea, muchas veces se vende solamente que hacemos Figma, o sea, que utilizamos Figma y podemos hacer 20,000 así pantallas. ¿Cuáles son de esas cosas que ves que sí te hicieron falta en ese momento y que ahora tú dices, esto es muy importante? Está buena tu pregunta. Por un lado, fundamental saber comunicarse de manera clara. La comunicación es un arma poderosísima no solo para promocionar tus servicios y para llegar a tu cliente ideal, sino también en el mismo momento de trabajo, poder tener una, una relación y una comunicación clara con tu cliente en el proceso es algo que valoran, yo aprendí con los años de que valora muchísimo el cliente. Tener una Ujú. persona que sea muy clara y asertiva en su comunicación, que sepa levantar la mano y transmitir su punto de vista cuando es necesario, no solo que le ayuda muchísimo a la persona a poder ganar claridad en su objetivo, en su proyecto, pero a vos también te posiciona como, no Exacto. ya como un diseñador, sino como un aliado estratégico para el cliente. Y Ujú. por el otro lado, algo que a muy poco nos enseñan a nosotros diseñadores, que son las ventas. Habilidades de saber venderse yo creo que va a ser una de las habilidades más demandadas en este siglo, en estas décadas, Ujú. porque y voy a hablar particularmente de nosotros diseñadores. Quizás en otro momento, no sé cuántos años tendrás vos de experiencia como diseñador, pero voy a hablar de cuando yo arranqué hace esto, más de 10 años, como te decía, en donde no era tan conocido el título de UX Designer o de Product Designer. Entonces, quizás ahí vos tenías una ventaja competitiva, como lo mismo tenían los programadores en su época, en donde Sí, vos ya por el hecho de saber programar, tenías como ya una carrera proyectada y no te ibas a quedar sin trabajo nunca y ibas a estar constantemente en demanda. Hoy lo que está pasando es un escenario completamente diferente, en donde los diseñadores cada vez abundan más, porque las posibilidades para formarse como diseñador son cada vez más. exacto. Entonces, aquella persona que es capaz de venderse de manera honesta, o sea, entendiendo cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuál es el valor que le puede aportar un cliente, y lo sabe comunicar de manera asertiva, va a tener una ventaja competitiva muy grande, Ujú. muy grande. Y bueno, ni hablar que esto está muy atado a las personas que puedan desarrollar una marca personal, que Sí, puedan empezar a exponerse y aportar valor sin esperar nada a cambio, sin estar como a la espera bueno, yo aporto valor en mi trabajo y cuando consigo trabajo, ahí es donde puedo aportar valor, sino también, bueno, salirse de ese espacio, de esa zona de confort y ver de ujú. qué manera podemos salir al mundo a compartir lo que sabemos, nuestras experiencias, nuestros puntos de vista. Eso es una habilidad que es como que va generando un interés compuesto, por decirlo de alguna Sí, manera, en exacto. donde a medida que lo vas nutriendo cada vez más, se va generando una oportunidad muy grande para poder o desde conseguir trabajo, si te interesa trabajar con equipos en relación de dependencia o conseguir clientes para tu negocio freelance. Pero creo que es algo fundamental y que hoy más que nunca tenemos la posibilidad de llegar a empresas y y a clientes que en otro momento hubiese resultado impensado. Totalmente. Realmente lo que acabas de mencionar es súper cierto. Hoy en día es o sea, muy fácil llegar a trabajar en las mejores empresas de todo,
de todo el mundo, o sea, definitivamente, porque claro, hay mucha, digamos, por así decirlo, mucha demanda, ¿no? O sea, porque se necesita, porque los equipos están empezando a hacer crecer. Pero sí es muy cierto que dentro de ese camino muchos se caen porque no se saben así vender. Aunque suene feo, ¿no? Totalmente. Pero es verdad, o sea, al final no solamente tú eres una persona quien ya le contratan y listo, sino tú eres, como decir, toda una caja de muchas herramientas, ¿no? O sea, que tú sabes hacer esto, tú conoces de esto, y más que lo que pueden darte a ti es lo que tú puedes dar. Entonces, esa manera de comunicar creo que hace la diferencia, ¿no? Totalmente. Y algo que te voy a decir, José, que está muy relacionado a esto de las ventas. Yo creo que las ventas están muy relacionado con el valor que uno percibe que tiene. Y Ujú, algo que yo aprendí de una mentora que cuando estaba como intentando desarrollar esta skill, y aprendiendo a valorarme mucho, una cosa que a mí me quedó muy grabado de esta mentora que me dijo respecto a las ventas, es que ella me dijo, vender es hacerle un favor a alguien. ¿Y por qué ya, significa hacerle un favor a alguien? Porque vos lo que estás haciendo es acercarle la solución a su problema. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender que lo que sabemos como diseñadores, que las herramientas que tenemos, el conocimiento que dominamos, existe para ayudarle a una persona a resolverle un problema y valoramos esa herramienta, entonces va a resultar muy difícil acercarnos a vender nuestros servicios, no desde el lugar, como yo siempre digo, del vendedor de autos usados, viste, que va a intentar a toda costa como sacarse de vender lo encima que el auto y sea. venderte lo que sea. Claro, muchas personas como que confunden las ventas con eso, pero en realidad es tener una conversación tranquila y relajada con alguien para entender si uno es capaz de ayudarla a resolver su problema, a poder transitar su transformación. Ujú, eh, y si no, decirle con toda la honestidad, mira, no soy la persona indicada para ayudarte. Pero básicamente esas son las ventas. Eh, claro, entonces, como te decía antes, está muy atado a la valoración personal que uno tiene, tanto como persona como con aquello que sabe en su trabajo. correcto. Y esto que acabas de decir es muy importante, porque definitivamente como alguna vez vi en una frase ahí de esas páginas que te salen que son como de motivacionales y todo, ¿no? Que Sí, justo así lo que decía, si es que tú no te valoras, nadie más lo va a hacer. sí, Uno, ¿no? O sea, a fin de cuentas, nadie te va, o sea, nadie puede darte el valor que tú no te das. Entonces, definitivamente, como persona, no vas a, no, o sea, tú no vas a vender, digamos, los principios tuyos que te hacen ser así esta persona por, como tú decías, lo que sea. Y no es así. O sea, literalmente hay algo que es el amor por uno mismo que definitivamente tiene mucho que ver, ¿no? Con todo totalmente. esto. Y tiene su trabajo, no es algo Sí, que se desarrolla de la noche a la mañana, pero, pero es un camino que vale la pena. Vale la ujú, pena porque uno crece y sana desde lo personal, pero como vos mismo decías, cuando eso sucede también impacta positivamente en tu correctamente, negocio. correctamente. Dentro de lo que nos has contado un poco, seguramente tienes ahora un poco más, así esté claro, cuáles han sido las mejores estrategias que a ti te han servido como para poder ganar así clientes, para poder así tener como lo que se dice una capacidad de ser independiente y no morir en ese intento. No morir en el intento. Sí, porque a veces pasa, no, pero si no tengo un cliente, ¿cómo hago? Entonces, ¿cuáles han sido en tu caso lo que has ido así aprendiendo, lo que nos puedes así compartir? Totalmente. Bueno, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue haber identificado mi nicho eh, de clientes Importante. o categoría en algunos casos. Yo como que en un momento de mi carrera, muy cercano a cuando decidí ahí renunciar a mi trabajo formal e independizarme,
tomé la decisión de dejar de enfocarme en diseño de sitios web y empezar a trabajar exclusivamente en diseño de productos digitales para startups en estadía temprana, particularmente del área de fintech, o bueno, Web3 en su momento, Ujú. y también de Internet of Things, bueno, otra vertical de tecnología. Y poder hacer eso a mí me ayudó a entender más a fondo cuáles son sus necesidades concretas, cómo funciona la mente del emprendedor en ese estadio de su compañía, cuáles son sus Ujú. necesidades concretas que tienen, y empezar a ofrecer y a posicionarme más allá del diseño per se, o sea, de diseño de interfaces, sino decir, bueno, te ayudo a que puedas a entender las necesidades reales de tu cliente en el menor tiempo posible, a que puedas identificar también cuáles son las funcionalidades más críticas que vos tendrías que estar desarrollando para que puedas ahorrar tiempo y enfocarte en crear algo que le ayude a resolver un problema real a esa persona, de qué manera puedes diferenciarte. Entonces se empiezan a abrir un montón de conversaciones cuando uno, alrededor de la definición de tu nicho, que te allanan mucho el camino y al mismo tiempo te ayudan a diferenciarte, porque a partir Ujú. de eso yo empecé a ser el diseñador de startups en etapa temprana y no a ser un Ok, diseñador digital más amplio que termina al final compitiendo contra cualquier otro diseñador que hace exactamente lo mismo que yo. Entonces eso ujú, por un lado. Otra cosa que también me ayudó mucho es prestarle mucha atención a mi imagen personal, en el ok, sentido de cómo me muestro en Internet. Yo tengo un curso particularmente sobre esto, en realidad sobre portfolios, en donde yo digo que el Internet es como una vidriera, ¿no? En donde ujú. uno nunca sabe qué persona te está viendo al otro lado. Quizás vos estás Correcto. durmiendo o estás haciendo algo fuera de la computadora y de repente tu cliente ideal o una persona que trabaja en la empresa donde toda tu vida soñaste trabajar, está viendo tu perfil de LinkedIn o está viendo tu portfolio. Entonces la pregunta es, ¿qué le estás mostrando a esa persona? ¿Cómo te estás presentando? Y es algo que yo veo que muchos diseñadores descuidan, tanto en su portfolio o en su perfil profesional en LinkedIn o en Instagram se utilizan. Y eso es muy importante, porque Ujú. estás dejando una impresión ahí y encima tenés la contra de que no podés defenderte, no podés retrucarle a Así la es. persona lo que está viendo de eso. Entonces hay que prestarle mucha atención a Ujú. cómo te estás presentando. Eh, y también otra cosa que me ayudó mucho, que está alineado con eso, es a compartir desinteresadamente lo que sé, lo que pude aprender a lo largo de mis años de experiencia y sobre todo también a mostrarme como persona, que eso es algo que lo aprendí Ujú. recientemente, de hecho, que no solo se trata de mostrarte como, bueno, un profesional que sabe mucho y compartir, limitarse a compartir contenido educativo únicamente, sino también hablar de aquellos temas que te hubiesen gustado que otras personas te los cuenten, te los compartan, o aquellas Ujú. cosas incluso que uno mismo encuentra en internet, eh, Claro. hablar de esas cosas. Entonces yo particularmente tengo un newsletter en donde prácticamente no toco casi nunca temas de diseño. Ahora estoy como hablando un poco más, pero desde el lado del diseño aplicado a negocios, para ayudar justamente a otros diseñadores, freelance o dueños de agencias a que puedan escalar sus estudios y sus emprendimientos. Pero también hablo sobre filosofía, sobre creatividad, sobre desarrollo humano, que son temas que a mí me apasionan. Ujú. Entonces, lo que termina sucediendo ahí es de que cuando empezás a hablar más allá de lo técnico, de tu trabajo, ya empezás a ser único en el mercado, porque no va a haber otra Sí, persona con las mismas características y proporciones que vos, José, que sos diseñador y que tenés un podcast y que te gusta hablar de estos temas y que haces este deporte. No sé si se entiende, pero eso es sí, lo que te ayuda mucho también a diferenciarte y a conectar con tu audiencia. sí. Eso me parece muy chévere porque al final creo que es lo que muchas veces
y te puedo decir lo que me pasó a mí y lo que yo vi que así le pasó a mucha gente que empezaba también a ser un poco más, digamos que pública, o sea, su imagen dentro de lo que hacía, digamos que este contenido, que un poco pierdes de vista que al fin de cuentas hay un ser humano, ¿cierto? O sea, detrás de todo Totalmente. eso hay un ser humano que está cansado, un ser humano que tiene días buenos, días malos, hay veces en los que no quieres hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que el hecho de mostrarte, y eso es muy, muy importante. Por eso, o sea, por esa razón es que también decidí hace un par de episodios, ya algunos, empezar a hacerlo así, porque a fin de cuentas ven el espacio donde yo estoy, ven si estoy con una camiseta X, si es con una camiseta con un logo de lo que sea como tal. Entonces, creo que eso es súper bueno porque como tú dices, te hace ser más humano, ¿no? Porque es lo que a veces pasa, que como que ves a una persona que es súper, su, su- eh, s- súper exitosa y le ves como que súper ahí en esa cúspide, cuando en realidad es un ser humano más, o sea, literal, o sea, un ser humano más que tiene sus instantes y todo, me parece chévere. Entonces, bueno, nos diste tres puntos importantes que quiero, digamos, recapitular. Uno, el entender tu nicho, ¿cierto? El Sí, entender hacia dónde vas, ¿sí? correcto. El segundo, si es que no me equivoco, y ahí está para que me puedas, digamos, que te corregir, el tema de saber venderte bien, si es que no me equivoco, es lo que mencionaste en el segundo, si es que no estoy mal. Correcto, sí, podríamos decirlo así, como cuidar como la forma en la que uno se presenta en Internet. Exactamente, ajá. El hecho de hacer tu marca, el hecho de que la gente te vea quién eres tú, el Que te hecho reconozca. que te reconozcan exactamente. Y claro, y la otra y la última creo que es súper importante el hecho de que de alguna forma puedas, digamos que conectar, ¿cierto? Con muchas personas que hables de temas X que no tengan nada que ver con lo que haces en tu día a día, creo que es algo muy, muy así importante. De hecho, es algo que yo lo voy a empezar a hacer, aquí haciendo una cuña, justo así mencionaste algo. Yo soy muy apasionado por hacer deporte, ya me encanta hacer ese deporte, específicamente hago CrossFit, ya. Claro. Entonces, digamos que mi día se centra, que te diré, unas 4 horas entre ir y volver en entrenar. Entonces yo dije, ¿cómo puedo juntar las dos cosas? A fin de cuentas, tengo un podcast que habla acerca de esto, pero igual, o sea, puedo abrir un Medium y puedo ya así conversar de cómo empezar a ser así constante, de la disciplina, cosas así, que a mí son cosas que me gustan. Creo que eso sí te hace Totalmente. súper decir, él es así, 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 y está súper bueno, la verdad, súper, súper chévere. Sí. Eh, Dentro de lo que, bueno, ya nos has contado un poquito de las estrategias, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes de algún fracaso que ya tuviste? En algún momento que dijiste, o sea, esto así me enseñó un montón. Uf, te podría decir varios. Empezamos a tocar así temas muy sensibles. Eh, No, a ver, es que una pregunta como esa te lo puedo responder en un minuto o nos podemos lanzar 3 horas a charlar sobre Podemos fracasos y hacerlos aprendizajes. Bueno, porque sin problema. viste que Ujú. se dice que uno aprende más de los fracasos que de las victorias. Y es muy Sí, cierto, porque cuando uno vive en carne propia, un fracaso o una mala experiencia termina aprendiendo mucho sobre eso, más allá de que, porque capaz, yo soy una persona que fracasa mucho, pero porque aprende mucho a través de la experiencia. Entonces, ok, a mí me puede venir alguien a decirme cómo son las cosas, pero hasta que yo no lo intento, es como que no lo puedo integrar, ¿entendés? ok, Entonces, cuando lo termino integrando, es como que aprendo como tridimensional, veo el problema en 3 dimensiones. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, algo que yo aprendí mucho es a saber decir que no, mm, tanto en lo personal como también con clientes, porque una cosa que me sucedía en su momento es de que a veces por miedo a que no venga un proyecto nuevo o que no aparezca el tipo del cliente con el que yo
estaba, aspiraba a trabajar o con el que trabajaba, terminaba aceptando un proyecto que era completamente incompatible con mis intereses, con lo que me gusta hacer, con lo que sé, y también en términos de dinero estaba muy por debajo de lo que yo podía aceptar, o sea, lo que yo cobraba. Entonces, lo que Sí. terminaba pasando ahí es de que la relación con ese cliente, había muchas fricciones, yo no estaba disfrutando de la experiencia, no veía las horas de sacármelo de encima. Entonces, si hay algo que puedo como recomendarle a tu audiencia es que aprenda a decir que no tenga Ujú. miedo de, de si un proyecto no está llegando, que si hace las cosas bien, que si está trabajando correctamente en su comunicación, que tiene eh, casos de estudio que respaldan lo que están, el problema que resuelven, esos clientes van a llegar. Pero también, Sí. por otro lado, es saber decir que no con uno mismo. Eso es Ujú. más difícil todavía, Sobre, saber decir que sí, no con uno mismo. Cuando exactamente. uno, cuando no sé, sabes que tenés que hacer algo, que tenés que comprometerte con algo y vienen a, no sé, a hacerte o proponerte o salir con amigos o sumarte a algún proyecto o hacer algo que te termine quitando del eje de atención y de foco, es muy importante poder frenar la pelota ahí, como decimos en Argentina, y decir, bueno, no, le digo que no a todas estas cosas porque hoy mi prioridad es esta. Ujú. Porque algo que yo aprendí con el tiempo es que las cosas importantes llevan mucho tiempo, Sí. llevan mucha atención y constancia, entonces no funciona cuando uno está todo el tiempo disperso, yendo de acá para allá y cambiando, y bueno, ahora me aburrí de esto, me voy a hacer otra cosa y después vuelvo. No, hay que tener constancia. Entonces, Sí. saber decir que no fue algo que me ayudó mucho a crecer profesionalmente y personalmente. Totalmente. Eso es algo que, como tú bien dices, en la parte así personal es más difícil, ¿no? Porque, te Mm, lo puedo decir, o sea, porque, de hecho, cuando yo empecé o sea, y esto es un punto de mi vida así, más allá de mi trabajo, de lo que hago y todo eso, cuando yo tomé la decisión de empezar a enfocarme más en mi o sea, en hacer más actividad física, empezar a enfocarme mucho más en, digamos que cuidarme más, porque pues antes no es que me cuidaba mucho. El tema de decir que no a una salida, el tema de decir que no a una fiesta, porque yo intentaba cambiar muchas cosas en mí, ¿no? O sea, y a la final sí sientes el tema de que te van a juzgar, que te van a decir, de que y ahora sí es que me quedo solo. Son muchas cosas que digamos que pasan, ¿no? Pero como tú bien dices, sí, el hecho de totalmente. ser súper así constante y el hecho de que tú dices, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, es lo que yo de verdad que quiero hacer alcanzar y pues tú estás con la meta y muchas veces a uno como que sí le toca incluso estar solo, ¿no? En ese proceso de ir hacia avanzando, te lo puedo decir Sí, por claro. experiencia personal. eh, digamos que me entró el bichito de empezar a competir en CrossFit, ¿verdad? Muy Y, bien. y claro, obviamente implica horas de entrenamiento más altas, implica no tomar nada, implica dormir 8 horas mínimo, implica comer bien. Entonces, claro, ya tu día a día cambia un montón. Pero yo Totalmente. dije, si me gusta a mí, eso basta. Simplemente, me gusta, me siento bien. Entonces, claro, no es que no dejo de tener y amigos, incluso tengo otros amigos que son de esta misma onda, ¿no? Pero igual, o sea, definitivamente el hecho de saber, y más que todo el hecho de que, o sea, de que tú pones límites, ¿no? Porque la personal, el hecho de que te venga este proyecto, como tú bien dices, que ya no querías ya saber nada, habla mucho de todo ese tema. Súper bueno, o sea, creo que es algo que sí nos sirve a todos en todas las áreas de nuestra vida, el saber decir que no, es algo súper, súper importante, ¿no? Y Sí, bueno, me contaste un poco que habías hecho un curso sobre portafolios. Cuéntanos un poquito acerca de cómo nació eso, cómo así lo podemos encontrar. totalmente. Bueno, ahora particularmente estoy en un proceso de transición, como te había contado antes, Sí, de Ship 7, porque este es un curso que yo relancé
el año pasado a través de Ship7, que hoy va a formar parte de un proyecto muchísimo más ambicioso del que no te puedo hablar ahora, pero que en las próximas semanas se van a estar enterando. Pero nació de alguna manera como una intención de traer claridad y aportar una herramienta que a mí me ayudó muchísimo desde lo profesional, que fue mi portfolio. Ujú. Y con esto no quiero decir de que un portfolio por sí solo ya se vende, depende también mucho de tus intereses, ¿no? Sí. Y de cuál es tu objetivo profesional, porque para una persona, por ejemplo, que quiere trabajar en relación de dependencia y aplica puestos de trabajo, tener un portfolio le ayuda muchísimo, pero para una persona que quiere empezar a posicionarse, que quiere conseguir clientes, que quiere que las oportunidades le lleguen, tiene que hacer un trabajo extra que está alineado con lo que charlábamos antes sobre el desarrollo de marca personal, empezar a compartir eh, y conectar con la gente, aprovechar todo el potencial que tienen las redes, pero sí Ujú. es importante que cuando eso suceda, la persona vaya a algún lado y pueda ver todo lo que hiciste, quién sos y todo lo que le podés aportar a su negocio, a la empresa o al equipo. Ujú. Y a partir de esa intención nace este curso que está orientado a ayudar a diseñadores y profesionales creativos a que puedan presentarse en esta vidriera que, como decíamos antes, que es la Internet, de una manera Ujú. que les ayude a atraer las oportunidades que ellos quieren, que ellos están apuntando. Ok. A través de contar bien su historia, que como lo que veníamos charlando recién, es lo que te diferencia del resto de los diseñadores, pero también a Ujú. presentar tus trabajos de una manera que le esté hablando directamente a esa persona que te va a contratar o que te va a a hacer una oferta de trabajo. Ujú. Súper, súper, súper. Bueno, como te decía, pues bueno, yo te doy ¿cómo te podré decir? O sea, este espacio está súper abierto por cuando ya salga este proyecto que tú me dices que no nos puedes así contar nada ahora, pero cuando ya se lo lances y si quieres anunciarlo, pues ese espacio está siempre súper abierto para poderlo difundir igual y pues súper, no hay ningún problema. Sí, a ver, a tu audiencia me encantaría acercarles la invitación a que Chévere. me sigan, si les interesa lo que charlamos un poco, lo que charlamos hoy, que me pueda seguir en Instagram, que mi cuenta es AgustinSH, ok, que supongo que igual lo vas a estar compartiendo en la descripción, Sí. en donde estoy hablando mucho sobre diseño y negocios, bueno, negocios en sí mismo es un tema del cual es muy importante y no nos han enseñado en nuestra carrera Ujú. profesional, tampoco es un tema del que se hable a menudo en el circuito de diseñadores y que es en definitiva lo que a mí me permitió, cuando ya pude aprender e integrar este proceso que te comenté en su momento, a Sí. poder llegar a las empresas que siempre soñé trabajar, como Google o Red Hat o TopTal, grandes de la tecnología, hasta startups de Estados Unidos, siendo una persona que vive en Argentina, y poder vender los proyectos y mis servicios a los valores que yo imaginaba para mí. Eso no hubiese sido posible de no haber aprendido sobre negocios, sobre ventas, sobre marketing. Entonces, lo que hoy estoy trabajando está direccionándose mucho para esos lugares. Y si son temas que les interesan, pueden ingresar ahí a mi Instagram y suscribirse también, que es algo que les recomiendo a tu audiencia, que se suscriba a mi podcast, se llama Bitácora, que Bitácora. bueno, lo vas a estar compartiendo en la descripción, supongo Así también. es. Es un newsletter que está hospedado en Substack, en donde hablo también mucho sobre negocios, creatividad, desarrollo humano, poder intentando traer un poco de claridad y de cercanía a quienes estén transitando este maravilloso mundo o que ya lo estén haciendo de trabajar de manera independiente o de emprender tu propio estudio creativo. Súper. Entonces, bueno, a los que nos están escuchando, pues ya saben, justamente les voy a dejar aquí en la descripción de este video
YouTube y en la descripción del posteo en Instagram y también LinkedIn para que pues lo puedan seguir a Agustín. Bueno, no sé si tienes bueno, aparte de lo que ya nos habías contado, no sé si tienes algún libro que nos quieras así recomendar como para, digamos, estar como esta onda de entender no solamente el diseño, sino esta parte un poco más estratégica. No sé si tienes algún libro que nos pueda Mm, recomendar, alguna parte en la que tú constantemente veas mucha información, que sea súper bueno para los que nos están escuchando. Mira, particularmente tengo uno acá para recomendarles, porque Súper no sé bien. si se llega a ver acá se ve la pila de libros. Sí, sí, Estos son sí. algunos libros que, igual estos son los que estoy usando hoy para generar contenido, pero están todo el tiempo cambiando. Mi biblioteca está más en la sala. Pero bueno, este libro, que seguramente lo Hacking Road. conoces, Sí. se lo súper recomiendo a diseñadores porque de alguna manera los va a introducir sobre términos y prácticas eh, que pueden ayudar a emprendedores y a compañías a mejorar sus productos, pero al mismo tiempo les va a aportar claridad sobre cómo piensan los emprendedores y dónde está puesta la cabeza de un emprendedor, de un product manager. Entonces, nada, libro súper recomendable, Hacking Growth. Y después, si querés que vayamos a un lugar más espiritual, este libro está Ego is the buenísimo, enemy. Ego is the Buenísimo. Enemy, de Ryan Holiday. Está buenísimo, está muy alineado a lo que venimos charlando también en este episodio sobre la importancia de poner a un costado el ego, pararse en un lugar de humildad y poder transitar el camino desde ese lugar, porque como venimos diciendo, las cosas llevan tiempo y constancia. Así es. Eh, y este también, fundamental, relacionado a lo que hablamos de diseño de marca personal, Show Show your Your work. Work, de Austin Kleon, que es el mismo escritor de este libro que muchos deben conocer, que Still es like. Feel Like an Ok. Artist. Sí. Eh, También les va a ayudar mucho para quienes les interese esto de marca personal, de compartir tus trabajos con el mundo, de crear tu audiencia, a entender la importancia de soltar el perfeccionismo y Ujú. de producir y de confiar en el proceso eh, y de construir una audiencia en Internet, que es lo más valioso que uno puede hacer en el siglo XXI. Totalmente. Bueno, Agustín, muchísimas gracias en serio por todo lo que nos has podido contar. Creo que es una cierta información que tal vez muchos de nosotros pensamos que ya sabemos, pero pienso que es muy importante el hecho de escuchar de alguien que ya pasó por muchas cosas, que seguramente tienes más cosas aún por ya seguir aprendiendo. Y pues que sí, o sea, nos sirve mucho pues para empezar esta parte, no solamente ser digamos, alguien que trabaja independiente, sino cómo de verdad tú te muestras hacia el mercado en sí, ¿no? Si es que quieres seguir trabajando con una empresa o si quieres empezar a ser súper independiente, esos temas creo que son súper valiosos. Así que muchas gracias en serio y creo que hay mucho que ya hablar para largo a Hay futuro. para largo, así que bueno, lo bueno de eso es que se abre la puerta para una segunda charla, Por supuesto que pero por sí. ahora te agradezco mucho por el espacio y por la posibilidad de participar de tu podcast. Chévere. Y bueno, para los que se quedaron hasta este punto, muchas gracias y ya nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta luego.